Mi nombre es Valentina Wilke Bernal, estoy en grado noveno y vengo a hablar sobre los líderes mundiales. Pero primero que nada, ¿quiénes son los líderes mundiales? A lo largo de la historia han habido muchos tipos de personas con muchos tipos de creencias, generando conflictos entre diferentes creencias, siendo guerras o revoluciones. Y las personas que han liderado ambos de estos grupos, los cuales piensan completamente diferente, son los líderes mundiales, siendo en muchos casos dos tipos de personas muy diferentes. Los primeros, gente violenta, agresiva, que busca oprimir a las personas porque se consideran superiores en algún sentido. Y el segundo grupo de personas han sido los que han impulsado a la gente a revolucionarse a todo lo que las consecuencias de los primeros han llevado. La opresión que ejercen sobre la gente, siendo este un ejemplo. El segundo grupo de personas ha buscado liberarse y liberar a su gente, siendo muchos sus seguidores, por lo tanto se vuelven líderes. El primero es Mohandas Karamchand Gandhi, mejor conocido como Mahatma Gandhi. Este es un hindú el cual nació en 1869 y buscó liberar a India del Raj británico de una manera pacífica, siendo esto algo muy revolucionario para su época, ya que nadie lo había intentado, y mayoría de revoluciones e independencias se habían logrado gracias a la guerra y la violencia. En ese momento cualquiera se hubiera preguntado, ¿y cómo vamos a generar un disgusto en el gobierno sin ser violentos? A lo cual Mahatma Gandhi respondió con el Satyagraha. Traducido al español puede ser la insistencia de la verdad, la fuerza del alma o la fuerza de la verdad. Por lo que a todos sus seguidores lo que les decía es que debían ser puros y honestos, y de esa manera lograrían su liberación. Pero Mahatma Gandhi no era un hombre de solo palabra. Fue muy importante en la marcha de sal, cosa que marcó demasiado para la independencia de India, ya que fue la primera revolución de su propia gente. La marcha de la sal empieza el 12 de marzo de 1930, yendo Mahatma Gandhi con una gran cantidad de sus seguidores caminando hasta el Océano Índico, al cual llegaron el 5 de abril de ese mismo año. Una vez llegaron al mar, Mahatma Gandhi entró al agua y tomó un puñado de sal. Ahora se preguntan, ¿por qué es algo tan importante tomar un puñado de sal? Hoy en día absolutamente todas las personas tenemos acceso y consumimos sal. Es algo realmente muy importante si lo piensas para la comida. Y en ese momento lo era, e incluso más que ahora, ya que las culturas indias tenían como tradición recoger el agua salada, dejarla secar y utilizar esta sal como refrigeración para el alimento. Por lo tanto, era algo muy importante y el rey británico lo sabía. Así que una vez llegó, monopolizó la sal, prohibiendo a todos los hindúes el hecho de que ellos tuvieran la libertad de ir y recogerla por su propia cuenta, creando incluso un impuesto para que la gente pagase más por la sal. Así que lo que hizo Gandhi fue realmente revolucionario y esto impulsó a 60.000 hindúes a lo largo de la India de salir de sus casas, ir al mar, tomar agua y ponerla a secar. Estos 60.000 hindúes fueron presos, pero hicieron caso a Mahatma Gandhi en cuanto a que una vez llegaron las autoridades, se dejaron arrestar tranquilamente, no opusieron violencia ni atacaron a nadie. Se fueron con ellos, al igual que el mismo Mahatma Gandhi, quien después de esto pasó 9 meses en prisión. Después de esos 9 meses, el virrey lo pensó un poco mejor y estuvo del lado de Gandhi, ya que en situaciones pasadas habían hablado y el virrey era una persona que no consideraba que la forma de él de hacer las cosas tuviese resultados, pero al darse cuenta de la cantidad de gente que lo seguía y sí creía en él, decidió hacerlo también, haciendo que se despenalizara el hecho de que la gente pudiese ir y recoger su propia sal nuevamente, volviendo a dar a los hindúes su libertad de hacerlo. Tristemente, India no logró su independencia de manera pacifista, pero de igual manera el 15 de agosto de 1947, gracias a la guerra, logró independizarse del rey británico, pero también teniendo como consecuencia que se separó de Pakistán. Un año después de esto, en 1948, el 30 de enero, Mahatma Gandhi fue asesinado por un disparo de bala. Pero voy a decirte algo muy bonito respecto a su nombre.
Nosotros no conocemos a Gandhi por su nombre original, que fue el que dije al principio. De hecho, nos puede parecer bastante raro. Mahatma fue un regalo por parte de Rabindranath Tagore, el cual se lo puso porque Maha es grande y Atma es alma, siendo Mahatma alma grande. Nuestro segundo líder social es Martin Luther King, el cual nació en 1929 en Estados Unidos y fue muy reconocido ya que fue un pastor y activista, el cual por medio de su palabra movió masas, literalmente. Luther King fue un hombre que peleó por sus derechos y el de todas las personas que lo rodeaban al ser una persona afroestadounidense, ya que a lo largo de la historia el racismo ha ido disminuyendo, pero al día de hoy todavía hay gente que discrimina a la gente simplemente por su color de piel. Más concretamente, peleó por los derechos civiles que todos merecemos. Esta era una persona que también fue muy reconocida ya que siguió los pasos de Gandhi con el pacifismo y la no violencia, la protesta con la palabra y con las acciones, pero que siempre se mantuvieran con el respeto de unos a otros. No iba a ir a violentar a las personas a las cuales les pedía que pararan de hacerlo. Iba a ser él mismo el ejemplo de lo que quería para el país. Y él no solo hizo protestas sobre los derechos civiles, también iba en contra de la pobreza, y lo decía de frente, e incluso contra la guerra a Vietnam. Todas estas protestas y acciones que tuvo y las masas que guió lo llevaron a ganar el Premio Nobel de la Paz en 1964. Tristemente, 4 años después de esto, el 4 de abril de 1968, murió por un atentado al cual le hicieron de un tiro a la cabeza. Para continuar con nuestro tercer líder mundial, vamos a ir con el grupo de personas que les había hablado antes, los que han buscado la guerra y se consideran superiores al resto, empezando por los talibanes. Los talibanes fueron forjados por el líder Mohammed Omar y en su momento tuvieron el Emirato Islámico de Afganistán, que fue el momento en el cual lograron monopolizar Afganistán y gobernarlo. A diferencia de los dos primeros líderes sociales, en este estamos hablando de un grupo grande de personas, ya que siguen hasta el día de hoy, e incluso el año pasado volvieron al poder y buscan volver a afirmar el Emirato Islámico en Afganistán. En el occidente se le considera como un grupo terrorista, ya que son personas las cuales han matado demasiadas personas y a sangre fría. Podemos ver en diferentes noticias del año pasado todo lo que sucedió con su vuelta al poder, ya que también son personas excesivamente machistas. Estaban incluso pintando cualquier imagen de una mujer que hubiese, y a las mujeres que no quisieran cubrirse las mataban de frente. Yo considero que son personas las cuales jamás deberían liderar absolutamente nadie, ya que se consideran demasiado superiores y son capaces de hacer cosas realmente atroces. Pero tristemente siguen en el poder, así que podemos esperar volvernos nosotros tal vez, o que llegue alguien que sea capaz de ser un líder social, que levante al resto de gente y darle una pausa a eso. Por último, hablando del mismo tipo de personas, vamos a ir con uno de los líderes sociales más famosos del mundo, que es Hitler. Hitler fue un hombre que lideró Alemania y llegó a conquistar incluso partes de otros países, diciendo que los que creyeran como él eran superiores al resto, siendo también bastante homofóbico y machista. Como consecuencia de esto, una de las cosas más atroces que hizo fue el Holocausto, donde quemaron millones de personas únicamente por su forma de creer. Algo que me gustaría resaltar ahora es ver las dos maneras tan diferentes en las cuales estos dos tipos de personas de los que hablé han marcado la historia, ya que los primeros siempre han dejado mensajes importantes, han dejado incluso textos que valen la pena, y los segundos únicamente han ido a la violencia y han incluso eliminado cosas que ya existían de otras culturas, información importante. Por lo tanto, siento que no han sumado nada al planeta, únicamente han buscado avanzar ellos mismos, ignorando todo el resto, y nos han demostrado que esa no es la forma. Y como una reflexión te quiero dejar algo bonito, que es que un líder es una persona capaz de guiar
Medio mundo, solo una. Así que todos nosotros podemos serlo, pero siempre siendo honestos, siempre pudiendo decir la verdad de todas las cosas que hacemos y estar orgullosos al respecto.